Bien. Em, con todo el honor, vamos a dedicar estas palabras, Leilui Nishmat, Sultana Bat Aisha, Zichrono Libraja. Hoy es una jalá rodeada de méritos, Besrat Hashem. Honremos a Tia Susan, quien tenía una bendición a flote en sus labios y ejemplificaba las mitzvot de nuestra Torá en su vida, con cariño y con dulzura, e influyendo también en la vida de los demás, siendo un motor de Torá, apoyando a su esposo a levantar la sinagoga, siempre honrando a Hashem y dando prioridad a las mitzvot. Ojalá que tengamos el mérito de seguir su ejemplo. Y Leilui Nishmatam, Zichronam Libraja, Abi Mori Shmuel Ben Chaim, y mi Morati Esther Bat Rafael Moshe, Sigal Bat Einat, Shlomo Ben Doret, Rabiona Ben Java, Nina Bat Miriam, Zichronam Libraja. Y por la refugá Shlema de Simón Ben Gilson, Ilana Bat Hana, Rachel Bat Ziona Tehila, Dana Bat Polet y Kol Joleam Israel. Hoy vamos a hablar de la parashá que leemos esta semana, Parashat Devarim. Y también se comienza a leer el libro de la Torá llamado Devarim. Pero primero les quiero compartir esta historia, que puede que algunos ya conozcan. Durante el Holocausto, para salvar a muchos niños judíos, ¿qué pasaba? Ellos dejaban bebés y niños en los orfanatos de las iglesias. Y miles de niños se salvaron así. ¿De qué se salvaban? De las cámaras de gas, de entrar a campos de concentración. Al terminar la guerra, gran parte de los niños que estaban en las iglesias no eran ni reclamados. Entonces, dos rabinos muy especiales se dedicaron a buscar a estos niños para regresarlos a su hogar, a su pueblo. El rabino Silver de Estados Unidos y el rabino Gurfinkel de Gran Bretaña. Y realmente los conventos no se oponían a que ellos se llevaran a estos niños, pero si eran estrictos en cerciorarse que fuesen judíos. ¿Y cómo sabrían distinguir cuál niño es judío? Entonces, en un convento en particular, los dos rabinos pidieron por favor que les den la lista de los nombres. Y le dijeron al cura, nosotros la revisaremos. Y esos nombres que suenen como judíos ya nos demostrarán su origen. El cura les dijo, ¿cómo? No. No acostumbramos a hacer las cosas así. Estaba completamente enfurecido. Tenemos que ser detallistas al máximo. Exijo seguridad de que esos niños que ustedes se van a llevar, sean de verdad judíos. Porque aquí hay apellidos alemanes y polacos que suenan como judíos, pero no necesariamente lo son. Vean el caso, por ejemplo, de Miller o Rahman. Entonces, no es posible liberar niños por el mero sonido de un apellido. Bueno, ¿ahora qué harían? La mayoría de los niños fueron separados de sus familias cuando ellos eran muy pequeñitos y no podían recordar por sí solos ni sus nombres ni su origen. Y después de semejante destrucción, ni pensar en buscar documentos de nacimiento, ni mucho menos. Pero después de la insistencia de los rabinos, el cura ya estaba harto y les exigió que hicieran algo, pero ya. Y les dijo, tienen 3 minutos de tiempo para hacer algo y se me van. Bueno, el corazón de los rabinos de verdad se partía del dolor, porque en este convento en particular habían decenas de niños y solo contaban con 3 minutos. Con lágrimas en los ojos y un nudo en sus gargantas, los rabinos murmuraron una tefilá, palabras del alma directas a Hashem, para que los ilumine con una idea. Y que esa idea ojalá los ayude a saber quiénes eran de esos niños Yehudim. Solo en 3 minutos. Solo en 3 minutos sus rezos fueron escuchados. Y un rabino pensó en una idea increíble y le preguntó al cura, ¿podemos usar esos 3 minutos a cualquier hora? Sí, fue su respuesta. Entonces, señor cura, vendremos cuando los niños se acuesten a dormir.
A las 7 en punto, fue la respuesta del cura, que ya no soportaba la testarudez de estos rabinos, ni entendía para qué se irían para luego volver. Bueno, cuando el reloj sonó las 7 campanadas, todos los pupilos se encontraban acostados en sus camas, una a la par de la otra, en ese gran salón. Los rabinos caminaron hacia el centro de la habitación y uno de ellos se paró sobre una pequeña banca y esperó. Un silencio total reinó allí. De todas partes, pequeños ojitos se dirigían a él. Y así, con voz calma, el rabino pronunció 6 palabras que penetraron en la sala de punta a punta. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oye Israel, Hashem es nuestro Dios. Hashem es uno. En un instante se empezaron a escuchar murmullos de todos los extremos del salón. Vocecitas con llantos y palabras entrecortadas. Mame, mámele, mamá. Cada niño en su lengua buscaba a su madre. Esa madre que unos años antes, en el momento de acunarlos, cada noche antes de dormir y antes de darle el beso de buenas noches, le susurraba al oído estas palabras, que son la base de la fe judía. Palabras que todo niño yehudí sabe. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. El sacerdote bajó la vista y los rabinos lo lograron. Pudieron liberar a los niños perdidos. Los pocos segundos que cada madre dedicó cada noche al acostar a sus niños fueron los que mantuvieron unido a su pueblo. Bellas mujeres, comenzamos la vida con el Shema Israel. Desde los primeros días de vida, nuestros padres lo dijeron al llevarnos a dormir en la cuna. Nos enseñaron a decir el Shema apenas aprendimos a hablar. Lo decimos en nuestros rezos por lo menos 2 veces al día. Y al final morimos con el Shema en nuestros labios. Cada día decimos, somos afortunados, cuán grandiosa es nuestra misión, cuán precioso nuestro legado. Pero les hago una pregunta. Ya va, que voy a silenciar. ¿Cuál es el origen de nuestro amor y nuestro entusiasmo por el Shema Israel? ¿Qué es lo que tiene el Shema? Que incluso en la oscuridad brutal y deshumanizadora de los campos de concentración de Hitler, los judíos de fe, sin importar cuántos adjetivos les gritaban los nazis, ellos les gritaban y ellos siguieron fuertes y orgullosos con el Shema Israel en sus labios. La Parashat de Barim, y en realidad todo el libro de Barim, nos ayudará a entender esta pregunta. Y ahora que vivimos en una generación que carecemos de orgullo judío y que ignoramos la chispa divina de nuestra alma, el libro de Barim que vamos a empezar a leer nos ayudará a entender cómo el Shema Israel es parte de tu vida. ¿Cómo puedes honrar con el Shema tu alma yehudía? ¿Y cómo puedes compartir esa conexión ulterior con tus hijos? Entendemos que al decir el Shema, fortalecemos nuestra aceptación de Hashem como Rey. Allí en el Shema se habla de amar a Dios, de sacrificarse por Dios, estudiar Torah, de la unicidad de Dios, de mitzvot como tefilín, mezuzá y muchos otros aspectos de nuestro servicio a Hashem. Sin dudas, todo esto explica por qué nosotros sentimos una conexión más cercana con este rezo que con otras mitzvot. Porque toca temas que involucran nuestras emociones, que llegan a la fibra
más interna de nuestra alma. Pero la conexión emocional de los Yehudim con el Shema debe tener una razón espiritual más profunda. Hasta el Yehudí más alejado, por lo general, conoce el primer versículo del Shema. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es Ejad. De hecho, cuando hay etapa de terror en Israel, si alguien quiere saber si un desconocido es árabe o judío, ¿saben qué hacen? Generalmente le piden que recite el Shema. Entonces, ¿cuál es la raíz de nuestro amor y nuestro entusiasmo por el Shema? Con todas las mitzvot del libro de Barim, nosotros nos conectamos de una manera más natural y más emocional que con las mitzvot de los otros 4 libros de la Torá. Y aquí en este libro está incluido el Shema. Nuestra conexión especial con el Shema como nación no hubiera existido sin ese factor humano presente, en la forma en que el pueblo judío recibió la mitzvah. Y el Shema te lleva a dar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a levantarte y al acostarte, al emprender camino. Y todo ese dar te hace escuchar ese mensaje profundo e interiorizarlo como parte de ti, con Emet, con la última palabra de este especial rezo. Solo amas con todo tu corazón cuando estás en la postura de dar de verdad, con Emet. Y a veces todo tiene que ver con el modo en que damos o recibimos las cosas, más que el hecho en sí. A veces no trata de lo que dices, sino cómo lo dices. Y ahí nos vamos acercando a entender por qué el Shema cala tan profundo en nuestras Neshamot, siendo parte de nuestro ser, vinculándonos con la verdad. Ani Hashem Elokehem Emet. Yo, Hashem, soy vuestro Dios. Eso es Emet. Y verdad es que el recitar el Shema no tiene un efecto en Hashem, causa un efecto en ti misma. Cada vez que lo recito, trabajo en el refinamiento de mi personalidad y en la comprensión sobre el propósito en la vida. Y creo con palabras mi razón, mi voluntad. Creo recipientes para recibir abundancia de bendición. Y ese es nuestro medio para salir de nuestro galut, de nuestras limitaciones internas, entendiendo el factor humano y conectándonos con nuestra fuente de verdad. Y ese es el goal, no es el medio. Esa es la meta. Perseguir a Hashem es mi goal. Ahora, cuando estudiemos Devarim, tratemos de descubrir ese factor humano y la conexión emocional que hay en este libro para aprender muchas más enseñanzas y mitzvot. Y al entender este aspecto distinto de Devarim, vamos a poder apegarnos emocionalmente a sus mitzvot, igual como estamos apegados al Shema. Y para introducir al tema, vamos a entender un momentito el cuadro general. ¿Okay? La primera parte de esta parashá es una lección histórica. Moshe nos quiere recordar eventos del pasado, haciendo aclaraciones ¿para qué? Para el beneficio de esas nuevas generaciones que no lo vivieron. Luego Moshe termina de transmitir las 613 mitzvot que recibió en el Sinai, haciendo hincapié en aquellas mitzvot que aplican específicamente a las personas que van a entrar a Eretz Israel. Y luego vemos la despedida final de Moshe antes de morir, ordenándole al pueblo cumplir con su Torá y advirtiendo cuáles son las consecuencias de olvidar la Torá de Hashem. Y en la Torá está escrito
Estas son las palabras que Moshe le habló a todo Israel. Sabemos que Moshe transmitió y enseñó toda la Torá a todos los Yehudim. Sin embargo, nos dicen acá en esta parte que Moshe solo transmitió el libro de Devarim a toda la nación. Pero ya va, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué quiere decir con que solo lo transmitió? Los 4 libros anteriores de la Torá son palabras directas de Dios. Dios le dijo a Moshe exactamente qué escribir en la Torá, letra por letra, palabra por palabra. Moshe era meramente el secretario que escribía lo que Dios le dictaba. Sin embargo, no pasa lo mismo con Devarim. Moshe tuvo pensamientos educativos muy profundos que él deseó compartir con el pueblo judío antes de morir. Y después de que Moshe compartiera esos pensamientos con la nación y les diera sus discursos, Hashem decidió usar los discursos de Moshe para incluirlos en la Torá. Entonces Hashem le instruyó a Moshe a escribir sus discursos en la Torá. Estas son las palabras que Moshe le habló a todo Israel. Primero Moshe dijo esas palabras y luego Dios le dijo que las convierta en parte de su Torá. En los 4 libros anteriores Moshe simplemente enseñó lo que Dios ordenó que dijera. Por lo tanto, al estudiar este libro de Devarim, debemos hacerlo en 2 niveles. El primer nivel es pensando qué tuvo Moshe en mente, el más grande de todos los profetas, cuando dijo estas palabras. ¿Qué quería transmitir? Y número 2, ¿cuáles son los valores y las enseñanzas eternas de las palabras de Moshe, ahora que Hashem decidió que dejen de ser una declaración humana para ser una sección de su Torá? Pareciera que el estudio de Devarim requiere un poco más esfuerzo que los otros 4 libros de la Torá. En Devarim aparecen algunas mitzvot repetidas y otras que se mencionan por primera vez. Sin duda, Dios ya había enseñado estas mitzvot al pueblo judío antes de que Moshe se los describiera. Entonces, ¿por qué Dios las escribió en su Torá como si fuera la primera vez que Moshe hablaba sobre ellas? La respuesta es que todas las mitzvot mencionadas en Devarim tienen una mayor relación con el factor humano, con nuestra parte sentimental. Sí, Dios ya había ordenado, pero Él quería que al estudiar Torá, los judíos entendieran y encontraran estas mitzvot como si Moshe mismo las hubiera dicho. El efecto es que estas directivas no son solo un decreto de Dios, sino que fueron creadas por Moshe, un ser humano. Y esa es la raíz de nuestro amor y nuestro entusiasmo por el Shema. Y ahí vemos cómo el factor humano y nuestros sentimientos están entrelazados con lo más profundo de nuestra alma. Y cómo Hashem nos guía a que ese factor humano puede anteceder a muchas mitzvot. Y en estos días, al igual que en el desierto, quizá el mensaje que Hashem nos está mandando es: ¿dónde está nuestro apego al factor humano? ¿Dónde está ese vínculo entre mi sentimiento y la acción? Como si Moshe estuviera preguntándote, ¿lo haces mecánicamente o sentimentalmente? ¿Dónde están nuestras mitzvot relacionadas con nuestro corazón? Vamos a seguir reflexionando sobre unas enseñanzas de Rav Noach Weinberg. Al principio del Sefer Devarim, Moshe comienza su despedida al pueblo judío y comienza criticándolo por los errores cometidos durante 40 años en el desierto.
Y para no avergonzarlos, Moshe disimula su crítica haciendo alusión a las transgresiones. Pero ¿saben cómo? Haciendo alusión mediante nombres de lugares. Por ejemplo, cuando dice en el desierto, se refiere a cuando el pueblo judío se quejó con Hashem por la falta de alimento en el desierto. Cuando dijeron, si tan solo hubiéramos muerto por mano de Hashem en la tierra de Egipto. Por otro ejemplo, cuando dice Dizahav, que literalmente significa suficiente oro, es una referencia al pecado del becerro de oro. Y de esa forma fueron sus reproches. Ahora, ¿por qué Moshe, entendemos que no los quería avergonzar, pero por qué Moshe los critica recién en este momento por las transgresiones que cometieron durante 40 años atrás? La obligación de la Torá de criticar a alguien comienza apenas uno ve que se está cometiendo un error. Y esperar para criticarlos y permitirle continuar con el error puede ser malo para todos. Te arriesgas a hacerte responsable por la transgresión del pueblo, por no intentar detener su comportamiento equivocado. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe haya esperado tantos años y no haya criticado al pueblo judío de inmediato? Moshe no fue la única persona importante de la historia judía que postergó una crítica. Rashi dice que Moshe esperó hasta un poco antes de su muerte para criticar, emulando el comportamiento de Jacob Avinu, quien criticó a sus hijos justo antes de morir. Yoshua, Shmuel Anabí y el rey David también esperaron hasta estar en el lecho de muerte para criticar a sus hijos y a sus seguidores. ¿Cómo pudieron retrasar el cumplimiento de una mitzvah tan importante? Tal vez es porque los líderes deben elegir sus batallas. Respecto a la crítica, hay una diferencia crucial entre las responsabilidades de un individuo común y las de un líder. Respecto a un individuo común, la halajá es muy clara. Si nuestras palabras serán escuchadas, oídas, estamos obligados a criticar de inmediato. Si no lo hacemos, compartimos la culpa de la transgresión. Pero un líder es diferente. Un líder no puede reprender al pueblo por todo error que ve, incluso si ellos en el corto plazo lo escucharan. Porque si lo hace, dañaría su efectividad como líder y causaría un daño aún más grande. Necesita medir cada palabra con cuidado porque un líder debe elegir sus batallas con sabiduría para mantener el respeto de las personas y proteger su rol. Cuando alguien está en su lecho de muerte, es el momento más oportuno para ofrecer una crítica, porque en esta situación las personas escuchan atentamente, porque saben que todo lo que esa persona está diciendo en ese momento crítico debe ser importante y seguro que sale de su corazón. Ya estoy silenciando. Las palabras que ofrece en este momento crucial permanecerán en sus oyentes por siempre. Este enfoque para la crítica no solo es válido para líderes como Moshe, Yoshua, Shmuel Anabí y el rey David, sino que aplica para todo el que tiene un rol de liderazgo, incluyendo padres, directores y empleadores. Todo el libro de Devarim está lleno de palabras de reprensión a la nación. Este es un libro completo que nuestros sabios vieron como un libro de Musar. Musar es ética, así dijo el Pri Tzadik. Y veamos cómo las reprensiones deben vincularse con nuestra ética. No es fácil aceptar una amonestación. Moshe Rabbeinu sabía cómo romper las barreras con las personas, incluso para reprimendas.
hay muchos tipos de barreras. Barreras por dentro y barreras por fuera. Barreras entre personas. Barreras que impiden hacer cosas buenas. Barreras de tu propia mente y tus propias dudas. Hay barreras que existen solo porque eres un ser humano limitado. Pero nos dicen que en esta parashá, la alegría y el corazón rompen todas las barreras. Nosotros a veces no sabemos si debemos castigar a un niño o abrazarlo. Si lo castigas cuando necesita un abrazo, cometes un gran error. Pero si lo abrazas cuando debías haberlo castigado, tal vez adquieres otra mitzvah. Moshe reprendió al pueblo abrazándolos. Eso es Jinuj. Jinuj es educación por la Torah. Ele advarim, estas son las palabras. Así se abre el Sefer. Y dabar, palabra, las palabras, es algo difícil de digerir, explican nuestros sabios. Una de las cosas más difíciles para un ser humano es escuchar y luego aceptar una reprensión. No es agradable para nadie escuchar que se resaltan tus fallas y que te das cuenta que el otro se da cuenta de tus imperfecciones. ¿Te gusta cuando alguien te señala tus problemas? Incluso de la manera más amable y gentil. Claro que no es fácil. Dibur, hablar, significa externalizar un pensamiento. Algo en la mente se exterioriza con la palabra. Y ese es el primer plano de acción aquí para nosotros. Esa palabra crea algo. Y de acuerdo a cómo lo hablemos, así será nuestra creación. Y cuando decimos el Shema, estamos creando con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, al levantarnos y al acostarnos, al emprender camino. Y estamos creando una realidad pura de reconocimiento de la unicidad de Hashem, que pasa a ser parte de ti, amando con todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso es Emet. Eso es crear verdad. El ser humano fue creado por el habla y por eso se llama Medaber, un ser que habla. Y si puedes volver a tu fuente, a ti mismo, porque tú eres un pedacito de Hashem, o sea, tu fuente es tu Neshama, que es Hashem, y expresarte correctamente, eso es Emet, eso es verdad. Y con esa palabra cerramos el Shema, Emet. Verdad es conectar eso que está en el mundo interior y manifestarlo fielmente al mundo exterior. Y cuando conectamos esos dos, lo interno y lo externo, entonces estamos usando la facultad de hablar adecuadamente. Y esa facultad de curar y de sanar en el mundo, ¿saben cuál es? Nuestra habla, nuestra palabra. Y cuando Hashem nos dio el Shema, eso era lo que quería. Que conectáramos lo interno y lo manifestemos en el mundo exterior, creando bendición, trayendo verdad, amor, bondad. Debemos imitar de Moshe Rabbeinu, que incluso las reprimendas las daba con amor y bondad. ¿Cuál es la causa espiritual de mayor daño en el mundo? La Shonara. La Shonara mata en el mundo. Piensa sobre tu habla, tu manera de hablar correctamente. Y piensa en irte a la recámara más interna de tu corazón y quédate atraído por lo que hay ahí. Ahí adentro solo hay bondad y verdad. Entonces, no intentemos ser lo que no somos. Conócete a ti mismo
Conoce quién eres y exprésate adecuadamente en el mundo. Necesitamos hablar correctamente. Necesitamos hablar sobre Hashem con orgullo, sobre el mensaje espiritual que nosotros tenemos que dar en este mundo. Y esa es nuestra función. Transmitir ese dad, ese conocimiento, que es la capacidad de un ser humano de diferenciar entre el bien y el mal. ¿Y cómo transmitir el dad correctamente? De eso se trata la reprensión que nos viene a enseñar esta parashá de Barim. Dar tojajá, dar una reprimenda, es una obligación de todos. Y no debemos obviar o dar caso omiso de las necesidades de otra persona. Y cuando realmente amas a alguien, no puedes soportar verlo viviendo una vida equivocada. A ver, ¿quiénes son los que más te critican? Los que más te aman. Tus padres, puede ser. Ellos no pueden simplemente ignorarte diciendo, ay ya, él está perdiendo su tiempo, pero ni me importa. Claro que no. Justamente porque te aman es que no pueden ignorarte. Del mismo modo, la humanidad es una. Y si una persona hace daño, todos lo sentimos. Acabamos de ver con nuestros propios ojos que si una persona hace algo en China, lo sentimos de este lado del continente. Si nosotros, desde nuestra casa, recitamos un teilín por un soldado en batalla o por alguien batallando el coronavirus, de seguro nuestras palabras, nuestros rezos, nuestra motivación tienen un impacto positivo en él. Ahora, tenemos que encontrar la manera de ayudar de verdad. Y el Talmud dice que el templo de Jerusalén fue destruido porque las personas no se reprendían unas a otras. Y analicemos que quizá hoy en día el pueblo judío se está desangrando a través de la asimilación. Tenemos que hacer un esfuerzo preventivo para acercar a los Yehudim a la Torá. Pero, ¿cómo? Muy simple. Siendo mejores modelos a seguir. Dar tojajá, dar una crítica, no significa criticar, tirar piedras o gritar más fuerte. La verdadera tojajá es demostrar a través de nuestras acciones y nuestros hechos. Si los israelíes seculares no aprecian la calidez y la santidad de Shabbat, esto es porque los Yehudim observantes no están cuidando el Shabbat de la forma adecuada. Si los judíos observantes proyectaran esa belleza de la Torá, la santidad, la emoción, la alegría, entonces la verdad sería evidente para todos, sin argumentos, sin conflictos. De hecho, el Talmud dice que Moshe Rabbeinu fue capaz de instruir a la gente solo porque él ejemplificaba lo que él decía. Y los sabios preguntan, cuando llegue el Mashiach, ¿cómo vamos a saber qué es realmente él? Y ellos mismos responden, será obvio. Por supuesto que hay algunos factores técnicos, pero su identidad básica como Mashiach será evidente. Él hablará palabras de Torá de forma tan dulce y tan clara que nadie tendrá la necesidad de cuestionar su identidad. Será como un torrente puro de energía positiva. Y esa es la verdadera belleza de la tojajá. Ahora, hablemos de unas condiciones para poder entregar esa crítica con musar, con ética.
y dar una tojajá, una reprimenda sana. Aunque el hombre generalmente detesta recibir reprensión, a veces, y especialmente en la crianza de los hijos, hay un momento donde es necesario. Y al contrario de los teóricos liberales de hoy, nuestros sabios sí creen que un niño que nunca fue reprendido no puede crecer sanamente y tener una madurez sana. Como adultos en nuestras vidas, tenemos la obligación de mostrarles a nuestros hijos lo correcto de lo incorrecto. Tenemos que darles la oportunidad de conocer una vida real. Hijo, deja de pensar tanto en ti y piensa qué necesitan los demás de ti y cómo puedes hacerlo adecuadamente. Y cuando nuestros hijos se dan cuenta que hicieron mal y que alguien necesita de ellos, eso es una vida real. Eso es vida. Y debemos señalar sus errores de una manera que los convierta en adultos honestos, en adultos buenos. Y sí, aunque tú eres mi hijo y me saques de mis casillas, eres mío y yo soy tuyo. Eso nunca va a cambiar. Pero debemos enseñarles a nuestros hijos, así como Moshe Rabbeinu lo hizo a su nación. Sí, yo te amo y con todo mi corazón. Pero tienes que saber que los sentimientos no son incondicionales. Se ganan, se sienten y deben esforzarse para obtenerlos. Deben ser amorosos para recibir amor. Deben ser respetuosos para recibir respeto. Deben ser ordenados para tener estructura en la vida. Y eso es darle seguridad. Eso es darle musar, ética. Eso es enseñarles una vida real. Eso es lo que nos enseña esta parashá. Lo que Moshe Rabbeinu nos estaba dando es un entendimiento claro y fuerte de que la vida se trata de hacer una diferencia. Se trata sobre ser necesitado, no sobre atender solo mis necesidades y de tener un impacto positivo en la vida de los demás. Moshe nos estaba dando lecciones de Jinuj. Y Jinuj es decirle a tus hijos qué es lo que hay en la vida, de dónde vienen, cuál es su herencia, cuáles son sus fortalezas, sus buenos actos y sus errores. ¿Y saben por qué es importante que aprendan su historia? ¿Saben por qué? Porque se repite. La historia se repite. Jinuj es decirle a tus hijos cómo dice Hashem que debemos comportarnos. Porque más de lo que necesitamos ser amados, necesitamos ser necesitados. Y en la vida, ese concepto lo van a apreciar. Porque Hashem nos creó como seres de propósito. Y por eso es que debemos escuchar con amor, con alegría, cuál es nuestro propósito. Y las reprimendas que nos indican en esta parashá. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué me vincula con mi propósito? ¿Para qué debo hacer esto? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo contestar ante el maná cayéndome en el desierto? ¿Con qué ojos debía haber visto la tierra de Eretz Israel? ¿Qué debo hacer con mis dudas cuando creé el becerro de oro? ¿Cuáles son mis becerros de oro de hoy en día?
¿Cómo debo agradecer? Y les voy a decir algo, y no puedo mentir porque acá tengo dos personas que no me van a dejar. Hoy día, hasta el día de hoy, con 42 años de edad, mi mamá o mi abuela que están aquí presentes se paran a la par mía casi con un pellizco y me dicen como si el otro no se da cuenta, ¿verdad? ¿Agradeciste? Párate, saluda, agradece. Bueno, eso tiene un efecto. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros hijos escucharán ese musar? De que de verdad tendrá efecto. ¿Qué condiciones debe cumplir nuestra reprensión para lograr lo que queremos lograr? Encontramos la respuesta en el primer verso de Devarim, en la forma brillante en que nuestro máximo líder, Moshe Rabbeinu, le dio musar a Klal Israel. La primera pista sobre cómo podemos dar musar, ética, y también reprensión, para que sea bien recibido, es ba'arabá, que proviene de la palabra hebrea meurab, que significa estando involucrada. Solo cuando un niño vea que estamos involucrados en su vida, a un nivel íntimo, ahí aceptará tu reprensión. Esa crítica de uno debe salir de un lugar amoroso, de preocupación por él. Pero eso hay que demostrarlo. Si solo escucha de ti cuando estás causando problemas, simplemente no funcionará. Y les digo que yo estuve de ayudante en grupos de niños con necesidades de muchos tipos, de sentimientos o con vicios, con diferentes situaciones. Y es muy triste darse cuenta que muchos niños caen en estas situaciones destrozados, llorando, porque se preguntan, ¿dónde estaban ustedes cuando las cosas estaban bien? Estos niños quieren saber, ¿dónde estaba mi padre cuando yo estaba en el partido de fútbol o aprendiendo a nadar? ¿Acaso mi papá sabía en qué nivel de taekwondo estaba? ¿Qué masajes de Torah estábamos aprendiendo? ¿Le importaba saber quién era mi amigo con quien paso todas las tardes? Y las niñas también quieren saber si acaso su mamá se sabe el nombre de su maestra. O si sabía lo que significaba para ella ese cambio de asiento en la clase. ¿Acaso sabían cómo sufrió sentada cerca del matón de la clase que solo se burlaba de ella y solo la bulleaba? Si quieres ser un padre involucrado, debes preguntar constantemente sobre la vida de tu hijo. Y solo si te involucras cuando las cosas salen mal, ¿cómo pretendemos que ese musar, esa ética, llegue al corazón de nuestros hijos? La segunda condición necesaria para que el musar alcance su objetivo es, como dice en esta parashá, mol suf, hacia el final, como mencionamos antes del final de sus días. Pero no solo se refiere ya cuando la persona se va a morir. Vamos a ver que Moshe Rabbeinu eligió reprender a la nación un poco antes de su muerte, porque él quería evitar repetir y repetir y repetir sus mensajes una y otra vez. Porque si tu reprimenda es una que suena y suena y suena como un disco rayado, tu hijo no escuchará. Simplemente asumirá que la grabadora ha sido rebobinada y que la grabación terminará pronto. Cuando todo lo que un niño escucha de sus padres es no, y está mal, y no, sus oídos simplemente se bloquean y dejan de absorber esos mensajes. Y la tercera condición para tener buenos resultados es con una fórmula recomendada. Y esa fórmula es dar 10 porciones de amor
por cada porción de crítica. Es cuando la reprimenda se recibe después de haber recibido cumplidos. Expresa tu amor antes, durante y después de la crítica. Los cumplidos y las críticas deben operar en una proporción de 10:1. Y si queremos que nuestros hijos acepten verdaderamente las críticas que les hacemos, primero deben prepararse con grandes dosis de buenas palabras. Palabras que les permitan saber cuán orgullosos estamos de ellos, qué tan bien pensamos de ellos y cuánto significan para nosotros. ¿Y saben por qué estas 3 condiciones que acabamos de mencionar son tan necesarias? Porque especialmente en los niños puede llegar a haber mucho dolor. Y vamos a analizar el dolor de los niños del galut, de los niños del exilio. Sefer Devarim está lleno de desafortunadas circunstancias que le sucedieron a la nación, desde el éxodo de Egipto hasta que finalmente entraron a Eretz Israel. Y no es fácil leer toda esa pesadez y absorber toda esa intensidad del dolor, no es fácil. Sin embargo, solo alguien que no posee el dat, el conocimiento, vive en la negación, solo entendiendo que no es fácil. Solo alguien que no comprende la realidad de Emet y no ha llegado a conectarse con su propósito, no sabe que será bueno. No entiende que todo lo que pasó y todo lo que pasa es por bien. Y un yehudí debe saber que sí, hay maldad, pero también hay bien. Y depende de nosotros elegir ese camino. Nuestros sabios dicen que la última generación antes de la redención, antes de la Geulá, experimentará un dolor muy fuerte. El dolor de la desconexión. Y les hago una pregunta. ¿Acaso no es esta nuestra generación? Donde nuestros ojos ven a tantas personas y tantos niños alejados de su propia Neshama. Se dice que estos niños del Galut se sentirán separados, dispersos y solos. Y les hago otra pregunta. ¿Cómo estamos ahora en esta pandemia? Pero dice que cuando uno se acerca de alma, cuando uno hace teshuvá, Hashem lo colma de puro bien y de amor. Porque no es fácil ser un niño del galut. No es fácil sufrir el dolor de la soledad. Y ahora, en esta prueba de Hashem que nosotros estamos pasando, debemos esforzarnos por no ser esos niños del galut, sino a pesar de la distancia física, no estar separados, no estar dispersos de nuestros valores de Torá y no estar solos. Como padres, debemos estar ahí para nuestro hijo y estar ahí de una manera que solo tú puedes, con un corazón cálido y amoroso. Vivimos en un mundo que cambia muy rápidamente y los padres de hoy en día, la verdad, es que no siempre entendemos los desafíos que enfrentan nuestros hijos. Pero si le mostramos a nuestro hijo que él es nuestra primera preocupación y que creemos en él, él lo sentirá. Lo que sientes por tu hijo no solo se expresa en palabras. Solo cuando realmente creas en tu hijo y lo manifiestes naturalmente en tus gestos y también palabras, entonces tus palabras de reprensión cosecharán éxito.
Parashat Devarim sirve como un recordatorio de esto. Después de que los Meraglim, los espías, regresaron de Eretz Israel, los judíos se quejaron y dijeron, Besinat Hashem otanu otzianu me'eretz Mitzrayim. Estaban equivocados. ¿Y qué dijeron? Debido al odio de Hashem, lo aleinu, hacia nosotros, nos sacó de la tierra de Egipto. Esta acusación totalmente falsa contra Hashem, nos explica Rashi, que es tal cual una ilustración de cómo la nación no entendía y no amaba a Hashem adecuadamente. Entonces la nación asumió que Hashem tampoco los amaba a ellos a todo dar. Y mira qué tan lejos los llevó este fenómeno. De hecho, afirmaron que el éxodo mismo era prueba de su contención, porque si Hashem realmente los amaba, no los habría sacado del fértil Egipto. O sea, miren hasta dónde puede llegar el sentirse no amado, no querido. Miren el daño que puede sufrir un hijo confundido por su propia distorsión de la realidad. Entonces, cuán delicados debemos ser mostrando amor y calidez, aunque de reprimenda. Y ese amor sin límites. Reprimendas de límites, sí, pero el amor sin límites. Si tu hijo no se siente amado, no importa cuánto intentes ayudarlo, él verá la situación desde un punto de vista retorcido. Y el Rebbe dijo, condúzcanse adecuadamente ustedes mismos. Condúzcanse ustedes con alegría y amor. Y cuando los niños vean su ejemplo, naturalmente querrán imitar a los padres. Después, es simplemente cuestión de hablar con ellos, paso a paso, día a día. Y por fin surtirá un efecto. Al final de tantos años diciéndoselo, va a surtir efecto. Nuestros niños captan nuestras señales demasiado bien. Lo que sientes por tu esposo, lo que sientes por tu suegra, por el vecino, por tu cuñado. Ese es el mensaje que le das a tu hijo sobre el mundo. Una madre que ve las situaciones con un enfoque positivo y no crítico, se asegura un entorno donde florece el amor y la felicidad. El Sfat Emet nos enseña que un rezo simple puede contener la clave de la Geulá, que es la redención, o la clave de la destrucción, lo aleino. Y en lugar de decir me odia, di me ama. Y esa palabra, ese davar, cambiará la realidad para ti y para tus hijos. La clave del Jurban fue la destrucción del templo, de los templos, fue un discurso malvado. Y decía, debido al odio de Hashem hacia nosotros. Allí es cuando las semillas de una tierra que consume su hábitat plantaron la destrucción. O sea, nuestra nación, nosotros mismos, plantamos esa destrucción con nuestro discurso negativo. Entonces, la clave de la redención es el discurso positivo. Palabras positivas, pensamientos positivos. Dale a tus hijos el regalo de un ambiente positivo y cosecharás los beneficios cuando crezcan. Tú, querida madre, tienes la capacidad de llorar como nadie más. Tienes la capacidad de expresar tu dependencia en Hashem a través de tu tefilá, tus lágrimas, tu rezo, tus palabras del alma y tu Shema. Te deseo Atzlajá y Shabbat Shalom.
Precioso, gracias. Shabbat Shalom, mi reina, Precioso. precioso, maravilloso, me entonaron Bellísimo, muy bello, bellísimo, Cindita, muy Cindy. bello. Qué bonito, de verdad. Hermoso. Bello, Cindy, hermoso. precioso como tú. Leilui Nishmat y a Sultana Bat Aisha. Son muy cortos. Gracias, Amén, Cindy. amén. Muy bello, Gracias, hermoso. Cindy, Bello. gracias, qué bella. Gracias, Cindy. Gracias, mi ¿Quién reina, dijo muy gracias. Hola, corto? Es que Mitzvot. la vez Todo me el tiempo, troncaron. Shabbat Shalom. Gracias. Toma todo. Muy bonito. Bello, bello. Hermoso. Hermoso, Hija de hermoso. su madre. Qué lindo verlas a todas. Ay. Qué afán. Esa hija de su madre. Estrella, De verdad que qué lindo. Estrella, mi Linda, reina. Hola, ¿quién está ahí? Yo, Cindy. Cindy, Cindy. Cuando me dijeron que era Cindy Rosenstock, no sabía quién era. Me hubieran dicho Tenía que decirle Cindy, la Cindy, madrija Cindy. de la yeshiva Mi de Venezuela, reina. Sí. mi reina. Cola Cabot, qué belleza, qué dulzura, Qué belleza, de concentrada. verdad. Qué Cola dulzura. Cabot, de Hola, tía verdad, me Alicia. encanta. Bello. ¿Cómo le llega? Bella. Bien, gracias a Dios, qué linda verla. Esa es hija de su madre y de su abuela. Señor. Y de verdad. Qué lindo. Hola, Fanny. Maravilloso. ¿Cómo estás, Pridi. Ya muchos años, bellísimo. Que lo recuerden por Oti? muchos años. Amén. Amén, 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 amén. amén. Gracias, Señora Cindy. Lidia, Te tengo ¿cómo por muchos está? años. ustedes. Muchos años. Tía Lidia. Mi amor, gracias. Linda, ¿dónde está Linda? Ahí Linda haciendo está jalá. amasando, está ¿Qué haciendo haces jalá. tú? Está ¿Por qué te amasando. acordaste de los pellizcos, Linda? ¿Qué pasaba con esos pellizcos? Uy, cómo dolía. Mira, retorcidos. ¡Nora! No, no ¡Nori! daban esos pellizquitos chiquiticos que dolían demasiado. ¡Ay, Tú no saludas, divino! tú no dices hola. ¿Cómo puede ser eso? Porque ¡Ay, qué aquí no te di bonito! No, tú no, pero Gueña sí, bastante. Que a Fanny, si sigues hablando, te van a meter un pellizco. No. Pero es que todo viene de la misma raíz, no te preocupes. Gueña chiquiticos que dolían duro. Pero las saqué a todas derechitas. Ah, no, eso sí. Buen trabajo. Eso sí, que lo que más agradecemos es la educación que nos dieron, hermosa. Claro que sí. Belleza. Que recordemos a tu mami siempre con alegría. Amén. Amén, amén, amén. Amén, Sigamos su Doris. ejemplo, de verdad, un ejemplo. Bella, Eshet Jael Bella, una señora de mucha Torah y mucha emuná. Así es. Dice la nuera. Te lo digo yo, Una hija más. como suegra de esas no hay muchas. Una hija más, Fanny. Vivi es mi hija Frida. ¿Qué? Ah, Frida es Ay, qué un placer. Hola. Hola, mi reina. Te estoy viendo desde el Encantada. principio del Shiur, mucho gusto. sí, Pero sí te encantada. conozco, claro que te conozco de vista. Sí, sí, Y Marielita, ¿dónde está? Amanda, fascinada contigo. Ay, muy fascinada. y Que se Fascinada. repita, que se ella ya es repita. parte. Ella todos los jueves hasta ahora da el curso. Pues nada, ahí Me estaremos, voy a ahí empatar, estaremos. me voy a Ahí empatar. les mando. Si Ustedes. Dios Lo quiere, malo, les voy le a ma- mandar. El jueves que viene es Tisha B'Av, entonces hay un itinerario diferente. Hay muchas clases muy lindas de todas las mujeres de Coronando a Hashem. Les voy a mandar el itinerario, pero igual, te voy a... Forti, pásame el contacto de Cindy, yo la meto en la lista para avisarles. Sí, Yo te voy a mandar Polo, Contacto, Polo. confianza, Mándame de cuando verdad. estamos bombardeando, me dicen que la saque para no volverla No, loca. pero no. Y vas Lo a que estar pasa- bombardeando tú con tanta dulzura, bombardea demasiada dulzura lo que bombardean tú. La belleza. verdad que sí. Solamente su voz melodiosa ya vale la pena oírla. Ay, De verdad que La mejor le- descripción. Bueno, mi reina bella. Mira, Dori, límpiate, Dori, aquí, Dori. Mira, Que te va a caer la mira, baba. Límpiate. mira, Fanny, la Dime, próxima nos conectamos antes
y hacemos un poquito de ambientito, echamos vaina. Exacto, Mira, si exacto. hay luz, yo me conecto. Me conecté tarde porque no había luz en internet. No, Llego- no, Ambientito bueno, para qué raro. Ah, Frida, ¿verdad que sí? Sí, Nos claro, conectamos antes. claro. Como las fiestas, el pre y el post. Claro. Sí, Lo que pasa es claro. que el jueves que viene no pega porque es Tisha Es B'Av. bueno, es bueno. El No, próximo. el jueves que viene no, pero la próxima semana El nos podemos próximo conectar sí. más tempranito. Dice que los días después de Tisha B'Av son muy alegres. Así que Claro, ahí- mi cumpleaños, claro. ¿Cumpleaños de quién? De tu De Tefani. Fanny. De tía Fanny. Ya, Fanny. Y de Forti, porque Forti Y de cumple el 11 de Forti, agosto Fortini, también. mi reina, ¿verdad? ¿Verdad? Qué rico. Bueno, sano y buena, mi reina, Sanos todas. y buenos. Cariños Bueno, a que estemos todas. en alegrías, que la recordemos 120 años. Todo bueno para todos. Tesoro todo siempre, mi reina. Bendiciones. Abrazo a todos. Quiero. Esto es mucha emoción. Encantada. Chao. Dale, bella. Chao. Chao, Chao, Forti. bye, bye. Besitos a todos. Chao. 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 Mira, tía Alicia, esta sí me pellizcaba duro. Esta